tardes. Vamos a la palabra de Dios. Si puedes ir, por favor, al libro de Gálatas, que es lo que estamos estudiando desde hace ya algún tiempo. Es probable que la próxima semana hagamos una pequeñísima pausa con motivo de lo que es el movimiento de reforma. Si tú no estuviste en la escuela dominical, si tú puedes voltear ahí al pizarrón, vas a ver que uno de los libros que estudiamos hoy fue el libro de Gálatas, junto con Romanos, y ese es el libro que estamos viendo el día de hoy. Y de verdad entender estas cosas nos ayuda mucho a poder entender también lo que está sucediendo en todo el mundo. Actualmente yo sé que todos hemos visto las noticias, lo que está ocurriendo en Israel, en Palestina, y pues definitivamente nosotros creemos que a la luz de la Escritura, pues simplemente esto está preparando el terreno a lo que la Biblia dice desde hace mucho tiempo. Sí, nuestro Señor no tarda en regresar, y estas situaciones que miramos nos recuerdan eso, ¿sí? Nuestro Señor regresará por nosotros y que nos halle listos y preparados. Entonces, quiero que vayas al libro de Gálatas. Vamos a comenzar el capítulo 4. Y si tú viniste el miércoles, bueno, vas a escuchar nuevamente esta historia. Si tú no viniste el día miércoles, para ti va a ser nueva. Todos recuerdan la historia de cuando Moisés les dice que va a pasar el ángel de la muerte. ¿Tú recuerdas esa historia? Que se van a morir los primogénitos. Si tú lo has leído en la Biblia, súper bien, y si no, seguramente viste la película del Príncipe de Egipto, una de las tantas películas que han salido de esto. Tú recordarás que Moisés les dice a los judíos que pues hagan un sacrificio y que pinten los dinteles de su casa con lo que pongan sangre, porque esa noche iba a pasar el ángel de la muerte. Y dice que los primogénitos de todos los egipcios, incluidos los animales, iban a morir, y aún de los judíos, en caso de que ellos no hicieran lo que tenían que hacer. Entonces ahora voy a usar una ilustración de D.A. Carson sobre esta historia, y esto va a ilustrar un poco el mensaje de hoy. Ahora yo quiero que tú te imagines por un momento ¿cómo fue eso? O sea, estos hombres habían visto que cuando Moisés dijo que el río se iba a convertir el agua se iba a convertir en sangre, se convirtió. Vieron plagas de ranas, vieron granizo, vieron que se quedaron sin luz en Egipto, vieron un montón de cosas. Y ahora lo que viene, tú imagínate que tú hubieras sido un judío y Moisés te dice, ok, hay que hacer esto, y si no lo haces, tu primogénito va a morir, y de hecho todos los primogénitos de los egipcios van a morir. Yo te hago una pregunta, ¿tú cómo hubieras estado? Entonces ahora quiero que te imagines cómo habrá sido la conversación de dos familias judías, de dos padres judíos. Imagínate a uno, vamos a ponerle a uno nombre, vamos a ponerle Samuel. Imagínate a Samuel hablando con otro hombre, vamos a llamarle Joshua, y le dice, Joshua, ¿tú no estás nervioso de lo que va a pasar hoy? Y Joshua le dice, no, realmente no, hice todo lo que Moisés dijo, tú estás nervioso. Y Samuel le responde, la verdad es que yo sí tengo miedo, o sea, veo a mis hijos, veo a mi hijo primogénito y tengo mucho miedo. Y este hombre le dice, pero ¿por qué tienes miedo? Simplemente hicimos ya la cena, ya pusimos la sangre en los dinteles, estamos bien, Dios nos va a guardar. Pero uno de ellos tenía mucho temor. Ahora te hago una pregunta. Obviamente vino la noche, seguramente el que estaba tranquilo, Joshua, durmió bien, pero quizás Samuel no durmió en toda la noche. Y de repente le escuchaba a la madrugada, a lo lejos, los gritos de desesperación de algunos egipcios que veían como sus hijos primogénitos estaban muriendo. Ahora te hago una pregunta. A la siguiente mañana, ¿cuál de estos dos hijos, el de Samuel,
que tenía mucho temor, y el de Joshua, que estaba muy tranquilo, ¿cuál de ellos, cuál de sus dos hijos sobrevivió? ¿Cuál de sus dos primogénitos sobrevivió? Los dos hicieron lo que Moisés había dicho. ¿Cuál de los dos sobrevivió? Los dos. ¿Por qué? Porque la respuesta de Dios no depende de la fuerza de tu fe, depende del poder de su promesa. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Muchas veces fuimos enseñados de que tú eres, tu fe es la que determina las cosas. Porque sabes que nosotros hemos estado, desde que nacemos, nos enseñan a ganar. Tú tienes que ganar elogios, tú tienes que ganar la afirmación de tus padres, tienes que tener buenas calificaciones, tienes que, cuando eres niño, adolescente, tú quieres ganar la atención de otros niños. Cuando eres grande, tú quieres ganar un salario. Entonces, tú y yo aprendemos a ganar, aprendemos que depende de nosotros, aprendemos de que tú tienes que hacer algo para tú ganarte algo. Es decir, lo que no cuesta, y hasta hay una frase, los que van al gimnasio, evidentemente yo no soy uno de ellos, pero los que van al gimnasio hay una frase que en inglés que se llama no pain, no gain. O sea, sin dolor no hay ganancia, es decir, te tiene que costar. Y estamos muy acostumbrados a eso, amados. Estamos muy acostumbrados a que tú tienes que hacer algo. Entonces el mensaje de Gálatas, el mensaje de la gracia, es muy difícil para nosotros porque estamos acostumbrados a que si yo quiero algo, yo tengo que esforzarme para podérmelo ganar. Sí, y aún muchos de ustedes y hacen bien en enseñarle a sus hijos a que se esfuercen para obtener las cosas. En nuestro contexto eso está bien, pero en el contexto del cielo, tú y yo tenemos que vencer esa mentalidad de que depende de ti. ¿Sabes qué? Si tú tienes miedo si tú eres salvo, tú has puesto tu confianza en Cristo, probablemente tú tengas mucho miedo de morir. Porque dices que yo no sé si he sido lo suficientemente bueno, yo no sé si me he portado bien, yo no sé si lo he hecho bien. Y a lo mejor algunos de ustedes están aquí, ¿sabes? Confiando plenamente en Cristo, sabiendo si el día que el Señor me llama a su presencia, yo voy con Él. Te pregunto lo mismo. Si todos en este momento somos llamados a su presencia, ¿quiénes crees que entrarían a su presencia? ¿Los que tenían miedo o los que estaban seguros? Los dos. Porque nunca dependió esto de tu fe en el sentido de que, o sea, tengo que hacerlo bien, tengo que ser fuerte, no, depende de la promesa que Dios ha hecho, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una inclinación para ganarnos las cosas y eso muchas veces choca con el principio de la gracia de Dios. Y eso es precisamente lo que pasaba con esta gente. Esta gente en Galacia tenía este problema, decía, es que esto no puede ser tan fácil. No puede ser que yo simplemente soy salvo porque creo en Cristo y entonces ya no tengo que hacer ninguna obra de la ley, ya no tengo que hacer nada. Y entonces ellos decían, es que no puede ser tan fácil. Y nosotros muchas veces estamos tentados en comprometer el evangelio tratando a Dios como un patrón, como el jefe, como alguien que simplemente está mandando y se nos olvida que Dios es nuestro Padre. Y eso hace que tú y yo intentamos probarnos a nosotros mismos de que somos dignos de Él y tratamos de ganarnos su amor cuando Él ya te ha amado. Y esa es una lucha para muchos constantemente. Es que yo siento que Dios me ha abandonado, es que yo siento que Dios no me escucha, es que yo siento que Dios no me responde. Mira, lo que tú sientas no es tan importante como lo que tú sabes. Y eso es lo que vamos a mirar hoy. Mira, vamos ahí a Gálatas 4 y dice Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud
bajo los rudimentos del mundo. Entonces Pablo está hablando, tú recordarás que la última vez que vimos Gálatas, hablamos de que Pablo dice que la ley funcionaba como un ayo, como un guardián para nosotros, alguien que nos estaba enseñando. Y recuerda, los 10 mandamientos tienen como propósito mostrarte que tú y yo no podemos cumplir estos mandamientos. Hace algunos años, antes de la pandemia, cuando íbamos a los parques a predicar, algo que ojalá retomemos en algún momento, yo recuerdo que en una ocasión hice una dinámica que aprendí de un evangelista, y esta dinámica era regalar dinero a la gente porque respondiera una pregunta. Entonces yo me paré y dije, a ver, voy a regalarle 10 pesos al que me diga cómo se llama el presidente de México. Y inmediatamente una persona dijo el nombre del presidente de México y se ganó 10 pesos. Dije, ok, viene otra pregunta por 20 pesos. Dime el nombre del presidente de los Estados Unidos. Y así me fui con preguntas e iban subiendo poco a poco, hasta que de repente saqué un billete de 1,000 pesos. Para ese momento yo tenía ahí cerca de, no sé, 50 o 60 personas, pues dijeron, ese tipo está regalando dinero. Dije, ok, viene una pregunta por 1,000 pesos, ¿quién la quiere responder? Y todos dijeron, yo quiero responderla. Y la pregunta era esta: ¿quién de ustedes es una buena persona? Uno levantó la mano rapidísimo y dijo, yo soy una buena persona. Le dije, ok, te vas a ganar 1,000 pesos. Y creo que tenemos que comprobar que realmente seas una buena persona. Entonces los demás vamos a servir como jurado. Y le empecé a preguntar a él, ¿alguna vez has dicho una mentira? Y él dijo, sí. ¿Alguna vez has robado? Y él dijo, no. Le digo, ¿nunca has visto una película pirata? ¿Nunca has descargado un libro? ¿No tienes software pirata? Dijo, bueno, ¿quién no? Le digo, entonces sí ha robado. Dice, bueno, sí, sí ha robado. ¿Alguna vez has visto a una mujer y has tenido pensamientos de querer estar con ella? Y dijo, pues soy hombre. Ok, la Biblia dice que eso te convierte en un adúltero. Y así comencé y le dije, ok, tú acabas de admitir frente a todos nosotros que eres un mentiroso, que eres un ladrón y que eres un adúltero. Hago una pregunta, le dije a la gente, ¿él es una buena persona? Y toda la gente dijo, no. Dije, ok, ¿quién de ustedes es una buena persona? Y empecé a hablarles del evangelio. La ley tiene como fin mostrarte eso, que tú y yo no somos buenas personas. Pero después de esto, en este texto vamos a mirar 3 verdades que son totalmente absolutas. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiera a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también, heredero de Dios por medio de Cristo. Yo quiero que tú puedas observar y podamos hoy meditar y ver 3 verdades de este texto. Primer verdad: estás totalmente a salvo. Observa conmigo el versículo 4. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Quiero que entiendas algo. Antes de que tú pusieras tu fe en Cristo, tu vida corría peligro. Y si tú estás en este lugar y no has puesto tu fe en Cristo, yo quiero decirte, tu vida corre peligro. ¿Cuál es ese peligro? Terminar en el infierno. Porque el infierno es algo que existe. Cuando tú has puesto tu fe en Cristo, amado, Dios te libró, dice, para que te redimiese a los que estaban bajo la ley. Entonces Dios envía a su Hijo, algo que todos hemos escuchado. Dios envía a su Hijo perfecto, a Jesús, a morir en una cruz para que tú estés a salvo. Porque la gente que va caminando por la calle, que no tiene una fe en Cristo, ¿sabes qué es lo único que los separa a esas personas que pasan caminando por aquí?
Lo único que los separa del infierno es la pura gracia de Dios. Dios no tendría ningún problema en que esas personas simplemente cayeran muertas en este momento y abrieran sus ojos en una eternidad en el infierno. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, quiero decirte algo. Tu vida está corriendo peligro y lo único que te separa del infierno no es la silla, es la pura gracia de Dios. Pero dice la Biblia que cuando has puesto tu fe en Cristo, Dios te libró de eso. Dios te salvó de eso. Dios te hizo libre de una eternidad perdido completamente. Y aparte de todo, dice que te adoptó. Mira, no hay nada en la Biblia. El principio de la adopción siempre lo vas a ver acá. ¿Sabes por qué Dios permite que hombres puedan adoptar a hijos? Yo no sé si alguno de ustedes conoce a alguien que ha adoptado un hijo. Pero al final del día, adoptar a un niño apunta a recordarte lo que Dios hizo contigo. Que tú no eras su hijo y aún así Dios decidió amarte. Y también eso es un mensaje de amor a todos los que son padres, a los que no lo han sido, pero quieren serlo. De verdad, considera la adopción. Si tú puedes, yo admiro mucho a John Piper. John Piper adoptó a su última hija, a Tabitha Piper. La adoptó cuando él estaba cerca de sus 50 años. Adoptó otro gran hombre de Dios que admiro mucho, David Platt. David Platt ha adoptado como 6 hijos, ¿sí? Yo sé que los procesos de adopción son muy complicados aquí, pero amado, el hecho de que tú puedas adoptar a un hijo es una bendición enorme. Yo quiero animar a que tú puedas considerar eso si eres un hombre casado o eres un hombre, tienes hijos o no los tienes. Ora y ponlo por lo menos en oración y considera en algún momento, considera esa opción, ¿sí? Porque eso fue lo que hizo Dios por nosotros. Eso fue lo que el Señor hizo por nosotros. Él nos adoptó como sus hijos. Él toma ese lugar de padre cuando tú estabas perdido. Y entonces eso nos lleva al segundo punto, que es donde más tiempo voy a tomar. Versículo 6. Y por cuanto son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Pienso que una de las expresiones más hermosas de toda la Biblia es esta palabra, Abba, Padre, Abba sobre todo. Dice la Biblia que porque eres su hijo, porque eres su hija, entonces Dios como regalo envía a tu corazón el Espíritu Santo. Y entonces tú puedes clamar, Abba Padre. Para nosotros quizá esta palabra Abba Padre no nos sea muy familiar. Mira, esta palabra Abba es una palabra hebrea, ¿sí? De hecho, en nuestras Biblias se pone la palabra Padre para que nosotros podamos comprender a lo que se refiere, pero simplemente Pablo lo que escribió así, el cual clama Abba, ¿sí? Abba es una forma tierna de hablarle a un padre. Es la forma como si nosotros dijéramos papito, dijéramos papi. Es una forma muy tierna de referirse a un padre. ¿Y sabes de dónde viene la palabra Abba? ¿Cuál es su raíz etimológica? La raíz etimológica de la palabra Abba es algo de lo más tierno. Los judíos tomaron la palabra Abba, crearon la palabra Abba del balbuceo de un bebé. Aquí tenemos varios bebés. Y un bebé no puede hablar con palabras, habla con balbuceos. Y para los judíos, una forma que ellos miraban era que balbuceaban Abba, 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 cuando estaban con sus padres. Y de esa palabra, de ese balbuceo de los bebés, se forma la palabra Abba, Abba Padre.
Y yo quiero que esto puedas tú profundizarlo. Tienes un papá que te ama. Tienes un padre en el cielo que te ama. Un padre al cual tú puedes acercarte con reverencia, pero con confianza de saber que es tu padre. Es tu padre. Tienes un papá en el cielo que envió a su hijo para que tú puedas acercarte a él de la manera más confiada y poderle decir: papá, estoy pasándola mal. Estoy sufriendo. Estoy pasándolo mal. ¿Sabes cuál es el mayor problema que tú y yo tenemos? Y eso, sin duda alguna, lo he dicho muchas veces, es el acto de fe más grande que tú puedes tener. Es confiar verdaderamente que tienes un papá. Si tú no logras desarrollar esta confianza en que Dios es tu padre, te va a costar mucho trabajo arrepentirte. ¿Sabes por qué te cuesta trabajo arrepentirte, reconocer tus pecados delante de Dios? Porque tu idea de Dios es que tienes un jefe. Y si tú vas con tu jefe a la empresa el día de mañana y le dices: que la verdad es que llevo años robándole, ¿sabes qué va a hacer tu jefe del trabajo? Te va a despedir en el mejor de los casos, y en el peor de los casos te va a demandar. Pero ¿qué pasa si tú le confiesas a tu padre? Hace años vino bueno, no hace años, hace algún tiempo, un joven de otra ciudad vino a buscarme y me dijo: pastor, yo necesito confesar algo. Mis padres tienen una empresa, me han puesto como administrador a mí y yo llevo más de 2 años robándoles. Pago mis tarjetas de crédito de lo que les tomo de dinero. Yo le dije: bueno, tú tienes que confesarlo a tus padres y tienes que decírselo. Y él pues, tenía pena de decírselo, pero se lo dijo. ¿Y sabes qué ocurrió? Tú eres padre. Ocurrió lo mismo que tú hubieras hecho con tu hijo. Sí, probablemente te enojes, probablemente lo vas a disciplinar, probablemente decir: ok, hijo, pues vamos a ver la forma en que pagues para que aprendas. Pero te pregunto algo como papá: ¿qué haría tu hijo para que tú lo echaras de casa? Para que tú le dijeras: vete y no te quiero volver a ver nunca más en la vida, porque eso que acabas de hacer no tiene perdón. Te pregunto a ti como padre: ¿qué cosa tendría que hacer tu hijo para que tú le dijeras algo así? Ahora te digo algo: tú no eres más bueno que Dios. Y si tú como padre serías incapaz de rechazar a tu hijo, ¿por qué piensas que tu padre te va a rechazar a ti? Entonces nos cuesta trabajo reconocer el pecado porque pensamos que vamos delante de un jefe. Pero cuando tú entiendes que vas delante de un padre, que sí, porque ¿sabes qué ocurre en el corazón de un papá? Después tuve la oportunidad de hablar con el papá de este chico. Hablamos, él me dijo: oye, gracias por haber hablado con mi hijo. Y yo le hice una pregunta. Le digo: oye, mira, con fines pastorales, te quiero hacer una pregunta. ¿Qué fue lo que sucedió en tu corazón cuando él te dijo eso? Me dice: no entiendo. Sí, o sea, te enojaste, lo querías ahorcar, o sea, ¿qué fue? Y él se soltó a llorar y me dijo: me dolió. Se me dolió muchísimo. Dice: no, dice, fíjate que no me dolió tanto que me haya robado mi hijo. Me dolió que no tuviera la confianza de pedirme el dinero cuando lo necesitaba. Eso me dolió. Sabes, cuando tú conoces a Dios como un padre, tú vas a entender que lo peor de todo es que tú lastimas el corazón de tu padre. Pero al mismo tiempo vas a ir delante de tu padre y ¿sabes qué? Tienes que creer que Dios te ama. No es tan importante que tú ames a Dios como que tú creas que Él te ama a ti. Porque tú solamente vas a amar a Dios en la medida que creas que Él te ama a ti. Porque amamos a Dios porque Él nos amó primero. Tienes un Padre en el cielo que te ama, un Padre en el cielo que te cuida, un Padre en el cielo que está contigo. ¿Has visto alguna vez la serie de The Crown?
que trata acerca de la realeza británica, y tú ves todo el protocolo para poder entrar a ver al rey o a ver a la reina. Era un protocolo muy difícil. Si tú vas al Palacio de Buckingham y dices quiero ver al rey, te van a decir haga fila porque hay mucha gente que lo quiere ver. Pero estaba yo viendo esta serie de The Crown y hay una parte donde cuando son niños, son muy pequeños los hijos de la reina, pues de repente entran a la habitación. ¿Por qué pueden entrar a la habitación del rey o de la reina? Porque son sus hijos. Tim Keller decía, solamente el hijo de un rey puede tocar a las 4 de la mañana a su padre para decirle que tiene miedo porque tiene pesadillas. Esa es la cercanía que tú tienes con Dios. Dice, Él envió a su Espíritu para que tú puedas decirle, papá, la estoy pasando mal, me volví a equivocar, volví a caer, volví a decir y hacer las mismas cosas una y otra vez. Y puedes tener la confianza plena con un padre de decirle la verdad. Porque tú y yo muchas veces vamos delante de Dios en oración, aún ocultando las cosas. Señor, perdóname por mi pecado, porque Señor, aborrezco esas cosas. No es cierto. ¿Sabes cuántas veces tú y yo necesitamos ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname porque sigo pecando con las mismas cosas? Y ¿sabes qué es lo peor? Que me gustan, pero sé que a ti no. Y quiero amar lo que tú amas. Pero si tú no te quitas la idea de que tienes un verdugo por Dios y no crees que tienes un papá que te ama, un papá que se alegra contigo, un papá que llora contigo, y aunque tú dices, pues que ¿dónde está? ¿Dónde estuvo ese padre cuando perdí el trabajo? ¿Dónde estuvo ese padre cuando pasó esto? ¿Dónde estuvo ese papá cuando estuve sufriendo? ¿Sabes dónde estuvo? En el mismo lugar donde siempre he estado. Para ti, eso que pasó pudo ser muy doloroso y muy fuerte, pero en la óptica de Dios tenía un propósito que tú lo pasaras. De la misma forma como tú puedes ver un padre que ve a su hijo corriendo y de repente pum, se tropieza y se duele, pero él quiere que aprenda a levantarse. Entonces no es que corre y lo levanta, sino que él puede y te dice, levántate hijo, no pasa nada, sóbate y sigue corriendo. Dios nunca te ha abandonado y Dios te ama. Abba Padre, Abba Padre. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros suplicando como un niño, como un hijo, no como un esclavo. Mira, si yo lograra que de todo el mensaje, o es más, que de toda la serie de Gálatas, tú te quedaras con una sola cosa, sería esta: que entiendas que tienes un Padre en el cielo que te ama. Un padre que te ama, un padre que te cuida, un padre que está atento a ti y que quiere darte lo mejor, aunque lo mejor no sea lo que tú estás pensando. Pero tienes un padre en el cielo que te ama. Y versículo 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces Pablo dice, si tú has puesto tu fe en Cristo, ya no eres esclavo. Ya no estás esclavizado a tener que cumplir algo para ganarte el favor de Dios. Ahora lo haces y lo hacemos por amor a Dios, por temor a Dios, por reverencia a Dios, pero ya no lo hacemos por miedo, porque ya no eres un esclavo, eres hijo. Ya no estás esclavizado al dolor, ya no estás esclavizado al pecado, ya no estás esclavizado a esto, sino que eres hijo. Y dice, y si hijo, y esto es lo hermoso, también heredero de Dios por medio de Cristo.
tú puedes a profundizar, a analizar esto. Eres heredero de Dios. ¿Algún de ustedes ha recibido alguna herencia en su vida? Yo no, nunca he recibido una herencia, pero de repente pues conozco gente que les heredaron cosas que dices, wow, te cambió la vida, ¿no? O sea, ya esa herencia que recibiste, pues si la administras bien, pues ya te resolvió la vida para siempre. Y eso es una bendición. Gloria a Dios por los padres. Dice la Biblia que los padres acumulan riqueza para sus hijos. Vimos hace algunas semanas. Simplemente enséñales bien, enséñales a administrar para que ellos no desperdicien todo lo que te costó a ti años y tus hijos lo desperdicien en cuestión de meses. Pero dice que también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Y con esto vamos a ir terminando este mensaje, pero analizando esto. Amado, eres heredero de todas las cosas en Cristo. Pero esto no significa, y esto es una mala mentalidad que se ha introducido dentro de la iglesia, de que una cosa es ser heredero por medio de Cristo y otra cosa es que seas merecedor de todas las cosas. Hay muchas personas que llegan a Cristo y ya cuando están dentro de la iglesia, de alguna manera asumen que ahora Dios les debe algo. Dios me debe a mí. Dios me tiene que sanar. Si estoy enfermo, me tiene que sanar. Dios me tiene que prosperar. Dios me tiene que dar, tiene que cumplir mis sueños. Y quiero que entiendas algo. Dios no tiene que hacer absolutamente nada de eso. Dios no tiene por qué sanarte. Dios no tiene por qué prosperarte. Y Dios no te debe absolutamente nada ni a ti ni a mí. Y muchas veces cuando leemos esto, bueno, soy heredero y gente dice, mira, tú eres heredero, entonces tú no tienes que ser pobre porque mira, tú declara, tú decreta, tú visualiza, tú arrebata, tú saluda de lejos y un montón de cosas que te enseñan para que entonces tú tengas todo lo que tú quieres. No, Señor, Dios es tu Padre y como tu Padre, Él sabe lo que necesitas. Y probablemente lo que necesitas sea aprender a confiar en Él. Sea aprender que este mundo es pasajero. Si la razón por la cual dice que eres heredero de Dios es porque estamos esperando algo mejor que lo que esta vida nos ofrece. Estamos esperando una herencia perfecta que no está aquí, que no es un coche, por más que tú lo quieras, no es que tengas una gran cuenta en el banco, no es que tengas una gran salud. Si Dios en su propósito, Él decide que tú tengas una enfermedad y en su propósito, Él decide que lo mejor sea que estés así. Abraza su voluntad y dices, no, eso no puede ser. Bueno, pregúntale a Job si eso no es así. Dices, bueno, pero al final Job pues, le fue muy bien. ¿Sabes cuál fue la mayor ganancia de Job? No fue después tener el doble de lo que tenía ni tener más hijos. Te digo algo, ningún hijo sustituye a otro hijo. Job perdió a todos sus hijos y tú crees que dijo, mira, se perdió, ni me acuerdo de ellos, ya los sustituí, no son cachorros. ¿Sabes qué fue lo que Job se quedó? Antes de oír hasta había oído, más ahora mis ojos te ven. Eliseo, el gran profeta Eliseo, murió de una enfermedad. Timoteo estaba enfermo. Y si esos ejemplos no te bastan, entonces tienes que mirar a Cristo en la cruz del Calvario. Y Jesús dijo que ninguno de nosotros íbamos a ser mayores que Él. Nunca seremos mayores que tu maestro, que nuestro maestro. Y si Dios en su propósito te quiere prosperar, gloria a Dios. Pero si en su propósito quiere que tú vayas viviendo una vida austera y limitada, gloria a Dios también. Dios no te debe absolutamente nada. Y tú puedes declarar, decretar y arrebatarle al diablo lo que tú quieras. De entrada es un absurdo arrebatarle al diablo. Mis bendiciones y tus bendiciones no están en las manos del diablo, están en las manos de Dios. Yo no tengo que arrebatarle nada al diablo. No tengo que arrebatarle nada a él. Porque mi bendición no está en sus manos, mi bendición está en las manos de mi Padre. Y tengo un Padre que así como fue tu papá. Yo te pregunto algo. Hace días llevábamos a Sarita, que son como mis sobrinos,
los llevamos a McDonald's y obviamente ellos quieren comer y comer y comer y comer y comer y comer ensaladas. No, ¿qué quieren comer los niños? Papas, nuggets, quieren estar comiendo todo. Ahora, ¿qué hace un padre responsable? Sí, mejor cómete todo lo que quieras, dale, dale, dale. No, lo limita, le dice, no puedes seguir. Ahora, ¿tú recuerdas qué pensabas de niño? Yo me acuerdo que cuando mi mamá me decía que ya le parara al cereal, es que mi mamá me odia, no me quiere. No, sí, me quería tanto que me decía, esto no. Tú como padre, cuando dices a tu hijo, no, hijo, tú que estás aquí, que eres joven, aprende a amar los no de tus padres. Aprende a amar y a valorar. Y de verdad, yo sé que como joven has escuchado eso hasta el cansancio. Vas a agradecer, cuando seas grande, vas a agradecer más los no de tus padres que los sí. Vas a agradecer infinitamente cada que tu padre te dijo, tu madre te dijo, no vas a ir a ese lugar, no vas a hacer esto, lo vas a agradecer. Lo mismo ocurre con Dios. Cuando estemos en la eternidad, vas a agradecer más los no de Dios que los sí. Vas a darle tanta gloria a Dios por decir, gracias Señor, porque me negaste esto, que a la postre me hubiera alejado de ti. Porque te digo una realidad, el tener dinero, muy pocas personas pueden con eso. Muy pocas personas. La gran mayoría, si Dios en este momento te hiciera próspero y abundante a ti, imagina que de repente, pum, ocurre un milagro y de repente te llega una notificación a tu teléfono donde tienes, vamos a poner una cantidad hiperbólica. Abres tu teléfono aquí, tienes $1,000,000. ¿Sabes qué ocurrió el siguiente domingo? Más de la mitad, y me estoy viendo buena onda, más de la mitad de ustedes no estaría aquí el siguiente domingo y no lo volveríamos a ver nunca. Esa es la razón por la cual Dios muchas veces no nos da lo que queremos. Pero dice la Biblia que eso no significa que no eres heredero de Dios, porque Dios te va a dar lo que necesitas. Dijera Juan Gabriel, deja de aferrarte a un imposible. Si Dios te ha dicho no, acepta el no. Y deja de aferrarte, no es que yo lo quiero. Mira, una de las cosas más tristes es cuando Dios te dice, ok, hágase tu voluntad. Y entonces te vas a dar cuenta que eso que tú tanto anhelabas, eso que tú querías tanto, te va a terminar haciendo más daño que bien. Deja de pensar que tú puedes declarar, que tú puedes modificar las cosas, que tu boca, en tu boca hay poder, en tu boca no hay poder. De hecho, la Biblia dice que la lengua es una flama, es una llama. En tu boca no hay poder, el poder radica en Dios. Tú no puedes declarar absolutamente nada y tú puedes pasarte declarando todo lo que tú quieras y salir. Yo declaro que hoy, mira, ayer fue el eclipse y yo dije, mecho, yo quería tanto verlo y Jalapa, bendita Jalapa. No, o sea, el día anterior un solezote y el día del eclipse dijo Jalapa, pues no hay eclipse, ¿cómo ven? Díganle como quieran. ¿Qué hora pasó todo? No, declaramos que se abre el cielo, no se va a abrir nada. No importa si todos nos podemos declarar lo mismo. Mira, si eso fuera, yo hubiéramos ganado como 20 mundiales. Si esto se trataba de tener mentalidades fuertes y positivas, yo hubiéramos ganado todos los mundiales. Si tú no eres fan del fútbol, tú no sabes lo que es ver un grupo de hombres anhelando que gane México y nos pasa lo mismo siempre. No está en tu mentalidad, está en Dios. Obviamente, esfuérzate. ¿Quieres una gran casa? Trabaja. ¿Quieres un buen coche? Trabaja y échale ganas y ahorra y pues administrate bien y pues lo vas a tener. Pero no es lo que tú declares, no es lo que tú decretes, es que entiendas que eres heredero de Dios y Dios te ama tanto que te va a dar lo que necesitas, no siempre lo que quieres. ¿Cuándo Dios te va a dar todo lo que quieres? ¿Sabes cuándo? Cuando aprendas a deleitarte en Él. Y entonces Él concederá las peticiones de tu corazón.
Pero ¿sabes por qué las va a conceder? Porque cuando tú te deleitas en Dios, tu corazón va a cambiar y vas a comenzar a amar lo que Él ama. Hago un ejercicio rapidísimo, ya lo he hecho varias veces, pero lo vuelvo a hacer. Si en este momento Dios viniera aquí, en este instante, y te dijera, como le dijo a Salomón, pídeme lo que quieras, pídeme 3 cosas, pídeme lo que tú quieras en este momento. Piensa en tu mente, ¿qué pedirías? Ok, ya las tienes en tu mente. Ahora te pregunto algo, dentro de tus deseos, ¿cuántas personas se salvaron? ¿Cuánta expansión del evangelio hay? ¿Cuántos orfanatos, hospitales hay en tu mente? Dices, ok, yo pedí una casa, yo pedí esto, te das cuenta que tus deseos y mis deseos son egoístas. Por eso Salomón dijo, yo quiero ser sabio. Y Dios le enseñó que el principio de la sabiduría era temerle. ¿Sabes por qué fue tan sabio Salomón? O sea, cuando él pidió sabiduría, no fue que Dios dijo, ¡pum! Y le instaló como en la Matrix un super software. O sea, el tipo le instaló Wikipedia completa y el tipo fue ¡pum! No, ¿sabes qué fue lo que hizo Dios? Le enseñó a temerle a él. ¿Sabes cuándo Salomón pasó de sabio a necio? Cuando dejó de temer a Dios. Amado, eres heredero y entiende y entendamos que la vida no es esto. La vida no es esto. La vida es Cristo. Y si tú estás aquí por primera vez o es la primera vez que tú escuchas este mensaje, tengo que decir algo que puede sonar duro. Si tú no has puesto tu fe en Cristo, Dios no es tu Padre. De hecho, Dios es tu enemigo. Pero dices, ¿y cómo puedo cambiar eso? Simplemente ve a Él y dile, Señor, estoy solo, estoy huérfano, necesito un Padre. Y entonces Él hará lo que nadie puede hacer, hacerte su hijo y heredero. Y eso es todo lo que tengo que hacer. No tengo que ofrendar, no tengo que hacer, no. Simplemente es que tú digas, dejo de confiar en mí y estoy dispuesto a confiar en Él y estoy dispuesto a obedecer por amor, no por temor, no por miedo, por amor lo que Él dice. Y entonces Dios te va a decir, ok hijo, dame tu carga y aquí está mi yugo. Ahora vamos a hacer las cosas como yo digo y vamos a comenzar por perdonar al que te hizo daño. Vamos a comenzar por perdonar. Vamos a comenzar por dejar las cosas que te están haciendo daño. Tú tomas su yugo y entonces vas a aprender a ser manso, a ser humilde y entonces hallarás descanso para tu alma y conocerás a este hermoso Padre que cuando caes, Él viene y te dice, por más torpe que seas, no te vas a perder. Que cuando te sientes quebrado, Él te dice, pues yo no rompo la caña que está cascada. Cuando sientes que te estás consumiendo por dentro, Él viene y te dice, pues yo no apago el pábilo que aún humea. Cuando te sientes perdido, Él te dice, tu nombre está escrito en el libro de la vida, eres mi hijo, Él es tu padre, y aunque te discipline, va a ser porque te ama. Y te ama tanto, y entendamos esto, Dios no te ama tal como eres. Dios no me ama tal como soy. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y Él nos va a cambiar. Y pregúntate hoy, ¿conoces a Dios como tu Padre? Y si tu respuesta es no, hoy es un día para esforzarte en ir con Él y decir, Señor, ayúdame a entender que es mi Padre y aunque yo tenga que confesar las cosas que he pasado, entiendo que eres un papá y no me vas a dejar. A lo mejor me gané disciplina, pero sé que estoy contigo, sé que eres mi papá. Y puedo decir, Abba, Padre. Ponte de pie, vamos a terminar.
Señor, estamos delante de ti creyendo que eres nuestro Padre y sabiendo que no merecíamos que fueras nuestro Padre, pero tú decidiste serlo y eso nos hace sentir confiados. Nos hace saber que aunque no lo merecíamos, tú decidiste vernos y decir, él, ella serán parte de mi familia. ¿Qué es lo que hay que hacer para que sean parte de mi familia? Y la respuesta fue que tu hijo tenía que morir por nuestros pecados y entonces tú estuviste dispuesto a enviarlo a morir por nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a no desvalorizar tu sacrificio pensando que nosotros nos podemos ganar tu favor por medio de nuestras obras, que nosotros podemos hacer algo para que tú nos ames más. Ayúdanos a entender que todo lo que tenemos es por gracia y ayúdanos a mirar, Señor, que esa gracia también nos ha hecho libres del mundo, nos ha hecho libres de pensar que necesitamos ciertas cosas para poder sentirnos aceptados y entendamos que somos perfectamente aceptados en ti y que la vida, Señor, si tú decides en este mundo darnos abundancia, gloria a ti, Señor, pero si decides mantenernos, Señor, con lo necesario, porque esa es una promesa también tuya, que tú siempre nos vas a dar lo necesario, y si tú decidieras que así va a ser la vida con lo necesario, ayúdanos a contentarnos también. Y si tú has decidido prosperarnos, Señor, ayúdanos a poder bendecir a otros con eso que tú nos has dado. Te pido, Señor, que bendigas a mis hermanos, en especial a los que están aquí por primera vez, que quizá no habían escuchado el Evangelio, que tú les hagas saber que tú eres un Dios que les ama, que enviaste a tu Hijo a morir, Señor, para que todo aquel que cree en ti no se pierda, sino que tenga vida eterna. Que tu Espíritu Santo los pueda convencer de la necesidad de correr hacia ti, Señor, y de lo hermoso que es poder conocerte como Padre. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Les animo de verdad, antes de que se vayan, los miércoles tenemos oración, dura 1 hora. Estamos siendo súper disciplinados con eso. Yo te animo. Yo sé que algunos por situaciones extraordinarias no pueden, pero los demás yo les animo 8 de la noche, día miércoles. Dios les